Vamos a ver rápidamente cómo se trata con las diluciones. Una dilución es cuando yo agarro una solución determinada, ¿no? Tengo una solución determinada, va a tener una concentración. Supongamos que tiene 6 molar. Si a esta solución yo le agrego agua, que sería el solvente, pero no le agrego soluto, lo que va a ocurrir es que voy a tener más volumen, ¿tá? Voy a tener mayor volumen de la solución, pero el soluto va a seguir siendo el mismo. Entonces lo que va a hacer es que la concentración va a ser menor. O sea, la cantidad de soluto, tengo 6 molar, ¿no? Le agrego el doble de volumen en agua. Entonces lo que voy a tener ahora va a ser así. Voy a tener una solución que va a ser el doble, ¿ah? El doble de lo anterior, pero si esta estaba más concentrada, o sea, la marco más fuerte para que vean que esta va a estar más diluida. ¿Está? Es decir, va a quedar con 3 molar, la mitad. ¿Qué significa esto? Yo le agregué solvente, pero el soluto sigue siendo el mismo. Entonces lo que va a pasar es que la solución esta va a tener más volumen y el soluto va a seguir siendo el mismo. El resultado va a estar más diluida. Es como si ustedes agarren una Coca-Cola, ¿no? Cuando la agarran así nuevita, está toda bien concentrada. Imagínense si la ponen en un vaso y le agregan agua. Al agregarle agua, ¿qué pasa con la coca? Se vuelve más clarita, se diluye. Bueno, esto es una dilución. Es agregarle solvente para que la concentración disminuya. Bueno, ¿cómo se estudian las diluciones? Con una fórmula, que es esta, que está acá. Esta fórmula, que yo marqué acá arriba, es la manera que se utiliza para poder calcular todo. Esta fórmula se basa en que la masa se conserva, es decir, la masa va a ser la misma. Lo que va a variar es el volumen o la concentración. Esto significa que si yo aumento el volumen, la concentración va a disminuir. O sea, le agrego agua, la concentración de la solución va a bajar. ¿Por qué? Porque la masa va a ser la misma que al principio. Viceversa va a ser si yo evaporo. Fíjense que cuando se hace el caramelo, al principio lo que se hace es empieza a evaporar el agua. Bueno, digamos, al evaporar el agua, digamos, se va el solvente, el azúcar es la misma, entonces se empieza a concentrar y por eso se empieza a formar como un jarabe. O sea, en ese caso sería lo contrario de dilución, sería concentración. Se empieza a concentrar. Pero en ambos casos se utiliza la misma regla. O sea, se va variando. O sea, acá lo voy a poner con flechas. Si yo aumento el volumen, la concentración va a bajar. Y al revés. Si yo disminuyo el volumen, la concentración va a subir. ¿Tá? Son dos variables. Si una sube, la otra baja. Y viceversa. Porque el objetivo es que se mantenga constante. Entonces, esta fórmula, ven que acá puse I y acá puse F. Significa inicial y final. Esto quiere decir que si yo tengo una solución, ¿no? Que es, como este caso que está acá, es 6 molar. Inicialmente. Y tengo 50 mililitros. Si yo le agrego 50 mililitros más de agua, o sea, volumen final lo llevo a 100 mililitros, lo que va a ocurrir con la concentración es que esta va a bajar. O sea, no va a ser 6, va a bajar. Y va a bajar a 3, creo que está acá. Al agregarle agua, aumento el volumen. ¿Ves que aumenta? De 50 sube a 100. Entonces, para que se mantenga esta regla de igualdad, esta tiene que bajar. O sea, una sube y la otra baja. Entonces, la concentración va a ser menor. Una solución que tenía una determinada concentración, después de agregarle el agua va a quedar más diluida, va a quedar más clarita, con un menor porcentaje de soluto por cada unidad de volumen. Van a ver que hay algunos problemas de diluciones. En los problemas de dilución lo que hay que hacer es calcular muchas veces cuál va a ser la concentración final, cuánto hay que agregarle, o sea, cuánto va a ser la concentración final sería esto. Cuánto hay que agregarle, entonces te da todos los datos y hay que sacar esta cuenta.
de cuánto se partió, entonces te pide datos de acá. Todos los problemas de diluciones se resuelven con esta cuenta. Con esta fórmula, quiero decir. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que las concentraciones están en las mismas unidades. Y el volumen también. Eso es lo más importante. Muchas veces van a haber problemas que te dan una concentración en una unidad y la otra te la dan en otra unidad. Te dan, por ejemplo, el concentrado, que sería el inicial, te lo dicen en porcentaje masa en masa. Y la dilución, que sería el final, te lo dan en molaridad. Entonces, claro, vos no podés poner concentraciones diferentes en la fórmula. Eso está mal. Vos tenés que lograr llevar las dos a la misma unidad. O esto lo pasás a molaridad o esta la pasás a porcentaje masa en masa. Una vez que tenés las dos concentraciones en la misma unidad, recién ahí podés aplicar esto. Y lo mismo con los volúmenes. A veces te da un volumen en mililitros y otro te lo da en litros. Bueno, tenés que llevarlo todo a la misma unidad. Entonces así podés jugar con esta fórmula para ver qué pasó y van a ver que todos los problemas de diluciones se resuelven con esta fórmula. Otra cosa que es importante acá es que el volumen final, BF, es el volumen final después de que le agregué el agua. ¿Qué significa esto, no? Que si yo tenía de volumen inicial 50, ¿ah? Y dice, le agregué 50 mililitros más 50, que le agregué, esto sería lo que agregué, lo que va a ocurrir es que el volumen final va a ser 100, ¿tá? Volumen final igual 100. ¿Tá? Ojo con eso, porque le dice volumen final, se lleva a volumen final, se agrega tanto, bueno, tengan cuidado. Ustedes acuérdense que parten de un volumen inicial. No es que parten de cero. Lo mismo pasa si el problema decía se agregaron 70 mililitros. Entonces en ese caso se agregó 70. Por lo tanto el volumen final va a ser 50 más 70, 120. Entonces acá ponen 120. ¿Está? Entonces lo que se agrega es eso, es lo que se agrega es un volumen que se le agrega a la solución, pero se parte de un volumen inicial que es este. Entonces vos tenés que sumar el inicial más lo que se agregó. Volumen final 120. O a veces van a ver que el problema es que directamente te tira el volumen final. Entonces, acá va el volumen final, acá el volumen inicial. Bueno, diluciones, después van a ver los problemas, ya empieza a integrar todo, voy a tratar de resolver alguno para que lo vean. Muchas gracias por escucharme.